Esta con el título conferencia 1 que estábamos comenzará a viendo, grabarse. ¿vale? Lo último que vimos era asuntar y vamos a repetir lo de asuntar porque quiero que veáis una cosa de cómo funciona, ya lo vimos un poco el otro día, cómo funciona un poco lo que es el bloqueo automático, ¿vale? Cuando un tren suntaba, lo que hacía era que si tenía todas las señales en verde, por ejemplo, para ir de la estación A a la estación B, cuando un tren suntaba, ocupaba el circuito, mandaba la señal al enclavamiento, que es por donde se ve el circuito, o al CTC, y la señal de detrás en bloqueo automático protege el tren. Entonces, cuando pase al siguiente circuito de vía, será la siguiente señal la que se ponga en rojo, en indicación de parada, y proteja al tren. ¿Cómo se pondrá la anterior señal y cómo funciona el bloqueo automático? Pues obviamente la anterior señal ya no estará en rojo, pero estará en anuncio de parada. Te está indicando que la siguiente sí está en rojo. Entonces, cuando el siguiente tren pase por aquí, lo que nos está dando es una información. Es decir, cuidado, que la siguiente señal está en rojo. Tienes que ponerte en disposición de parar. Cuando esto vaya avanzando, obviamente, la situación va avanzando. En un bloqueo automático, ¿qué señal me protegen? Los trenes que vienen por delante, obviamente, no vendrán porque tienen las señales en indicación de parada. Detrás es la que me protege porque está en indicación de parada. La siguiente informa de que la siguiente está en parada, por tanto es anuncio de parada, ya te tienes que poner en predisposición de parar, y las anteriores ya podrán estar otra vez en vía libre si voy a enviar otro tren hacia la zona. Y así es como funciona el bloqueo automático. Y así es como protege el bloqueo automático desde la estación A. ¿Okay? Siempre protegiendo la primera por detrás y las otras en las indicaciones que sean. Si este tren entrase, por ejemplo, este tren desde aquí entrase, por ejemplo, a vía 3, ¿vale? Pues lo que tendría es, en vez de la señal en verde, tendría un anuncio de precaución porque voy a entrar por ejemplo, la vía 3 y tendré una aguja por delante dando información, ¿vale? Y una vez dicho esto, también ha sido un poco de repaso no solamente de desuntar, sino cómo funcionan las señales de bloqueo automático. Porque al final estamos trabajando en un bloqueo automático de normal y no nos han acabado de decir muy bien cómo funciona. Me dicen que estoy protegido por detrás, pero ¿y las otras qué? Estoy protegido por una señal de parada, la anterior un anuncio de parada y la de delante me va diciendo lo que tengo delante. Si está en vía libre es que tengo el cantón siguiente libre, si tengo un anuncio de precaución es que tengo una aguja por delante a la desviada y ya me voy a poner en situación de ponerme la aguja desviada. Me va informando de lo que tengo delante. Y siempre voy a tener esa clase de información. El único momento en el que yo no tengo esa información, pues básicamente cuando tengo que tener un rebase de una señal que es que no funciona bien. Un circuito ocupado, lo que sea. Entonces, la idea es darme el rebase. Yo te doy un rebase y te garantizo que delante no hay nadie. ¿Vale? Incluso así el maquinista tendrá que ir con ciertas velocidades y demás. Ya por el sistema automático de protección del tren. ¿Vale? Y si yo te doy un rebase y delante tienes un tren por cualquier razón, cuando te diré precaución porque vas a entrar sobre material, por un transbordo de viajeros o cualquier cosa. Todo eso, si hubiese un material allí delante, se te informaría al darte el rebase, obviamente. ¿Vale? Más que nada, pues para ver un poco lo del bloqueo automático, cómo va, porque si no te empiezan a dar señales vía libre, tal a contravía y no sé qué, y no sabes muy bien, y esta señal cuando me la encuentro, pues que sepáis un poco que tiene, de lo que tienes por delante, que no es que simplemente está en verde y ya está. Lo siguiente en el reglamento de circulación que vamos a ver es las publicaciones reglamentarias, y son 4. Algunas veces, algunos piensan que son 3, pero realmente son 4 y siempre se suelen olvidar del libro de itineramiento. Simplemente se nombra ahora. Están las órdenes de servicio, los avisos y el libro de itinerarios. ¿Vale?
muchas veces los libros de itinerarios, servicio, se van poniendo hojas por órdenes de servicio que van alterando un poco la circulación de los trenes. Pero eso suele ser esos son de carácter temporal. Pues si está una semana una vía estropeada o lo que sea, sacar el libro de itinerarios nuevo o un anexo del libro de itinerarios, te sacan una orden de servicio con que esta semana de tal día a tal día hay estos cambios y ya está. El libro de itinerarios permanece inalterado más que en lo que ha salido en la orden de servicio. Vamos a ver las consignas de seguridad operacional que tratan quién las saca y qué se tienen que hacer con ellas. Básicamente, las publica la jefatura a la cual corresponda el uso del elemento de la organización del servicio. Es decir, si tienes unos trenes de línea 1 en Valencia que van a ver alterados sus horarios o sus paradas, a partir del 1 de febrero hasta el 5 de febrero, los trenes de línea 1 no realizarán parada entre Empalme y Jesús, por ejemplo. Pues eso son esas fechas. ¿Quién lo sacará? La jefatura de línea 1, la jefatura de transportes de línea 1, que es el que usa el elemento. Además, tiene que tener el visto bueno de la dirección o el departamento implicado. El que haya montado las cosas tiene que ver que las órdenes que se dan sobre el montaje que yo he hecho corresponde a las especificaciones que tiene el montaje. Si sobre las agujas ferroviarias solo se puede pasar a 30 kilómetros por hora, no puedes sacar una consigna de seguridad operacional diciendo que las agujas vas a pasarlas a 50. Pues no, yo te he montado la aguja y te he dicho que como máximo son 30. Tendrás que tener mi visto bueno para sacar una consigna de velocidades sobre agujas. Y además del área de seguridad de circulación, de los dos elementos, ¿vale? El área de seguridad de circulación queda ahí como al final un poco apartado y nos podríamos olvidar de ellos, pero tiene que tener también su visto bueno, ¿vale? Son los dos. Como excepción, y teníamos una excepción muy importante que habíamos visto, el programa de trabajos. El programa de trabajos está en el título 5 y habíamos visto que no hacía falta que tuviese el visto bueno del departamento implicado en la organización ni de la ASC. El que quería un trabajo pedía las especificaciones del trabajo, le ponía su propia seguridad y demás y salía publicado. La jefatura del puesto de mando será la encargada de la publicación del programa de trabajos mediante consigna y no necesitará el visto bueno. Es la única excepción que hay. Luego, ¿qué hacen? Pues bueno, son documentos que se facilitan al personal. Se facilitan, suele ser un tocho de 5 o 6 páginas o una página sola. Se da con un tiempo, se da con un par de semanas de antelación o una semana de antelación o lo que sea, para que los maquinistas, conforme lo vayan leyendo, tengan tiempo de asumir aquellas funciones que tienen que hacer nuevas. Por ejemplo, una consigna de seguridad operacional es, no sé la fecha, pero por decirle, el día 15 de enero se abre la línea 9, Gata-Denia. Estos son, esto es el enclavamiento de Gata, este es el enclavamiento de Denia y este es el lo concentrador de Denia. Y te lo dan. Tienes las señales, tienes todo. Pues todo eso te lo dan con un tiempo de antelación para que cuando se abra el tramo Gata-Denia, pues todos lo hayamos leído y nos hayamos familiarizado ya con los enclavamientos y demás. ¿Vale? Modificaciones que entran dentro de las consignas de seguridad operacional. Las modificaciones o ampliamientos del reglamento de circulación. De hecho, el reglamento de circulación es una consigna de seguridad operacional. Sistemas de protección automática de trenes. Cuando te dicen el ATP ATO con código de itinerarios y velocidad no sé qué, que te decía, el de la señal azul, pues todo el funcionamiento del ATO, cómo funciona el aparato, todos los botones que tiene, todas las funciones y demás, viene una consigna de seguridad operacional. ¿Vale? Características y funcionamientos de enclavamientos, pasos a nivel y otras instalaciones de seguridad. ¿Vale? Cuando te dice no toque usted los cables de la catenaria porque le puede dar un chispazo, eso te sale en una consigna. Instalación o supresión de señales fijas. Las señales de limitación de velocidad en un momento determinado se puedan quitar porque ha aumentado la velocidad, o viene una curva y entonces han decidido que esa curva se tenga que coger 10 kilómetros por hora más lento que como se cogía hace 2 o 3 años, pues todas esas cosas las van cambiando por consigna.
Limitaciones temporales de velocidad, por obras y demás, se cambia la velocidad de esta zona de 50 kilómetros a 15 kilómetros por hora. Eso sale una consigna. Aparte de tener los cartelones correspondientes de anuncio de velocidad limitada y de velocidad limitada. Funcionamiento de dependencias relacionadas con la circulación. Pues estaciones, enclavamientos, el GTC, el puesto de mando. La vía única temporal programada también sale por consigna de seguridad operacional. La programada, la que se sabe con tiempo. ¿Vale? Hoy se estropea, hoy se inunda un túnel y solo pueden ir los trenes por una sola vía en vez de ir por las dos vías. Pues del momento te salva la circulación el puesto de mando o el GTC, te salva la circulación del día si es a las 5 de la tarde, pero para el día siguiente tienen que haber sacado una consigna de seguridad operacional para que los maquinistas sepan cómo funcionar por el tramo. Y los trabajos, el programa de trabajos, que es el que habíamos dicho. Órdenes de servicio. ¿Qué salen las órdenes de servicio? Pues todo aquello que sea importante que tampoco salga en las consignas de seguridad, que no sea tanto de seguridad como de operatividad, de forma de trabajar. Entonces, las publica la jefatura o la dirección a la cual corresponde el uso o conservación del elemento o la organización del servicio. Es decir, la jefatura de línea 1 en Valencia quiere sacar trenes desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues es la jefatura que se encarga de la línea 1, pues son ellos los encargados de sacar los trenes que quieran sacar por orden de servicio. Son documentos utilizados para dar a conocer cualquier novedad en la circulación de trenes, trenes suprimidos, trenes que se alteren, las paradas, por ejemplo. La creación, anuncio y supresión de trenes, cuando lo hace la jefatura. Siempre habíamos dicho los trenes, por ejemplo, de hogueras, los especiales de hogueras, los especiales de fallas, por orden de servicio de la jefatura. Instrucciones sobre diversos aspectos de la explotación. La organización de un determinado servicio, por ejemplo, los maquinistas, los horarios que tienen, los turnos, los horarios y demás, todo eso sale en una orden de servicio. El turno 1 a la hora que empieza, a la hora que finaliza, los trenes que hace y así todos los turnos, etcétera. Lo que tenga que ver con seguridad, sí, básicamente lo que tenga que ver con seguridad son consignas, lo que tenga que ver con operatividad del día a día, más o menos, órdenes, con la gestión, exacto, ¿vale? Alguna consigna se mete un poco en lo de las órdenes, pero tendrá que ver más con seguridad que con organizar un servicio. No tienen un tiempo determinado, pero tanto las consignas como las órdenes de servicio lo sacan con bastante antelación. Intentan sacarlo con una semanita de antelación, incluso con 2, ¿vale? Con urgencia sería o bien llamada telefónica del GTC o mediante voice, sí, correcto. Es una cosa del momento. O sea, ahora estás aquí y de pronto te dicen, exacto, tiene un problema el tren y dices, pues el tren no se mueve, pues tengo que suprimir este tren desde este punto hasta este punto y no puede salir por orden de servicio porque ahora mismo a las 5 y pico de la tarde, por lo menos ya no hay jefes para sacar orden de servicio y a quien le sirve, al tren de detrás no. Es algo más operativo, las llamadas por teléfono es más de la hora, de lo necesito ahora. Todo esto son documentos escritos. ¿Vale? Todos son escritos, todos son para al maquinista, a la gente que afecte. ¿Vale? Los avisos también se sacan con antelación. Todos estos documentos se sacan con antelación. ¿Vale? Los avisos los publica la jefatura o la dirección que corresponda. El que quiera sacar un aviso de lo que sea. Te saca un aviso a todo el personal interesado y lo leen y ya saben de lo que les están avisando. Entonces, son utilizados para recordar, informar o aclarar normas cuando no convenga hacerlo en otro documento de mayor rango. O sea, cuando no quieras hacerlo por consigno o por orden de servicio, sacas un aviso y te recuerdo algo. ¿Vale? Aviso. Se recuerda a los maquinistas que en su boletín de tracción han de poner su nombre o han de poner la fecha en la que han hecho han realizado la jornada, por ejemplo. El nombre, la fecha, el turno que haces y tal. Si se te olvida algo o olvida muchas veces, saca un aviso. Oiga, se les recuerda que han poner su nombre y apellido y el turno que estaban haciendo el día que estaban haciendo. ¿Vale? Otros avisos, por ejemplo, el cambio de hora en invierno, a las 3 eran las 2.
Ha abierto el periodo de petición de uniformes. Pues a lo mejor eso a oficinas no le interesa, pero a los maquinistas y demás que tienen que pedir uniformes, chaquetones y estas cosas, sí que les interesa más. Informar que la temperatura en oficinas debe ser de 25 grados, por ejemplo, con la ley está del gobierno que no es la temperatura que es, pero he puesto 25 grados. ¿No? Informar que en verano se puede vestir con falda escocesa, cosas de esas. Algo, lo que tú quieras informar. Se informa de que van a salir unas plazas en el puesto de mando y puede usted presentarse de manera interna, por ejemplo, también. ¿Vale? Y por último, el libro de itinerarios era el cuarto documento que teníamos. Los publica el área de operaciones con el visto bueno de gerencia. Realmente el libro de itinerarios lleva muchas cosas dentro. Traje el otro día uno por aquí que visteis que ponía las horas de paso por las estaciones y demás, pero también te pone puntos kilométricos, pasos a nivel, pasos peatonales, te da una información muy amplia sobre las líneas. Los publica el área de operaciones, visto bueno de gerencia. Se dará a conocer el servicio de los trenes, o sea, los trenes que hay, el horario, las paradas que tienen, en qué, dónde paran, dónde no paran, la numeración de los trenes. Habíamos dicho que la numeración de los trenes, el libro de itinerarios, se reservaba en las centenas, el 0, el 1 y el 2 y el 3. ¿Vale? Puesto de mando, o sea, los gestores de tráficos, era el 4 y el 5. 4 para materiales vacíos, 5 para materiales con viajeros. Y la jefatura de línea para sacar las órdenes de servicio se reservaba el 6, el 7 y el 8 para viajeros y el 9, solamente el 9 en centenas para sin servicio, sin viajeros, perdón. ¿Vale? Recordatorio de las centenas de la numeración de los trenes. Es un recordatorio rápido. Los tipos de marcha, pues si un tren para en todas, si no para en todas, estas cosas. Semidirecto, directo con viajeros vacíos, horas de paso por las estaciones, puntos de circulación, apeaderos para que no vaya adelantado. Los trayectos, que nos acordemos, de Rafelbuñol al aeropuerto, que no vas de Rafelbuñol a Torrent, por ejemplo, no te equivoques de línea. Los habituales aquí en Alicante, Campello Luceros, San Vicente Luceros, Puerta del Mar, Plaza Coruña, son mnemónicos, CMLC tal, los mnemónicos no os los preguntan, los conoceréis cuando entréis y los vayáis usando, ¿vale? Yo he usado mnemónicos porque me es más sencillo escribirlos así ahora mismo. El mnemónico de las estaciones, puntos de circulación y apeaderos paradas, y los mnemónicos son estos, por ejemplo, el Campello, Talleres Campello TC, Pueblo Español PE, Paradís VA, Vilachos AV. Esto es para que la escritura sea un poco más rápida. ¿Vale? Cuando nosotros nombramos un tren en el puesto de mando, el GTC crea un tren, será Campello Luceros 3402, por ejemplo, pues CMLC, mejor que escribir Campello Luceros con todas las palabras. Es por economía unos le llaman economía, otros lo acaban de llamar más vagancia, pero que sí, por economía de palabras, vamos, de lenguaje. El lenguaje suele ser muy económico en eso. Y a efectos de este reglamento de circulación se entiende como mnemónico la letra o letras iniciales que se asignan a cada estación, puesto de circulación, apeadero o parada. ¿Vale? Ya no te dice lo de puntos de circulación, te dice puestos de circulación. ¿Vale? Y eso te lo pone en la letrita pequeña. Aquí cuando se refiere a puntos de circulación se está refiriendo a puestos de circulación. ¿Vale? Entonces teníamos 4 publicaciones reglamentarias: consignas de seguridad operacional, órdenes de servicio, avisos y libro de itinerarios. Ya está. Ahora, sistema de comunicaciones dentro los maquinistas con el puesto de mando, estaciones y demás. Pues tenemos básicamente 4 sistemas de comunicación. Tenemos la red de telefonía embarcada, que es el tren tierra, fonía SAE. ¿Vale? Este permite hablar los trenes con el puesto de mando y el puesto de mando con los trenes. No permite hablar trenes con estaciones, no tienen ese sistema. ¿Vale? Y tiene grabación. Todos estos intentan tener grabación, ¿vale? De hecho, todos ellos tienen grabación, sistemas de grabación. La telefonía fija interna, pues es un teléfono
es un teléfono normal como el que nosotros teníamos antes en casa, que ahora muchas casas ya no lo tienen, el que tiene el cable que va a la terminal de teléfono, que va enganchado con su cable a la línea telefónica de toda la vida que va por cableado, ¿vale? Es un teléfono fijo. Teléfono fijo que nos permite hablar tanto con otros teléfonos fijos en las estaciones como los teléfonos móviles de los maquinistas, ¿vale? Y aquí sí que se pueden hablar los maquinistas con las estaciones y las estaciones con los maquinistas. También tenemos el teléfono selectivo. El teléfono selectivo es algo que tienen las estaciones y el puesto de mando. Por tanto, las estaciones podrán hablar con el puesto de mando y viceversa, y las estaciones podrán hablar entre ellas. Pero no tan sencillo. Las estaciones podrán hablar con las estaciones que tengan colaterales. No podrán hablar con todas las estaciones del mundo. ¿Vale? Esto no entra en el examen, pero Benidorm podrá hablar con Creueta y podrá hablar con Altea. No podrá hablar con Denia. ¿Vale? Puede hablar con Denia si Altea está cerrada, si Calpe está cerrada, si Teulada está cerrada. Si están cerradas, el teléfono va y pasea y sí que puede hablar con Denia, pero tiene que producirse todo eso. Es más sencillo coger, descolgar el fijo y hablar con Denia que probar a ver si hay alguna estación abierta o no está abierta y hablar con ellos, ¿vale? Siempre pueden hablar con el puesto de mando y si no, con las colaterales, ¿vale? Y luego tenemos el teléfono móvil. Bueno, perdón, dentro del teléfono selectivo están los teléfonos de piñón. Los teléfonos de piñón se encuentran en algunas señales fijas fundamentales y sirven por si hay algún problema de comunicación con el puesto de mando, que cuando se llegue a una de estas señales poder detener el tren, bajar del tren, descolgar el teléfono y directamente comunicas con el puesto de mando. Descuelgas, soy tal y estoy en tal señal. Y enseguida la comunicación llega al puesto de mando. No hay que dar ningún botón para llamar ni nada por el estilo. Directa. No, es como una emisora directamente. Tú descuelgas y ya hablas, ya llega al puesto de mando. Eso está, por ejemplo, si algún tren pierde comunicación de radiotelefonía embarcada y está pasando por unas montañas, lo que sea, unos túneles y no puede contactar por teléfono. Pues en ese caso puntual, que todo ha caído, Telefónica se ha venido abajo en la bolsa y ha cerrado y demás, pues pueden utilizar el teléfono de piñón de las señales. Caso urgente. Telefonía móvil está ubicada en los trenes, en el puesto de mando, en las estaciones. La telefonía móvil ya está en todos sitios. Permite hablar entre ellos siempre que tengan el teléfono, el número de teléfono, ¿vale? El telefonillo. Notificaciones de órdenes, informaciones temporales relativas a la circulación. Llevamos ya los voice y demás, ¿vale? La notificación de órdenes e informaciones temporales relativas a la circulación que no hayan sido dadas a conocer por publicación reglamentaria, ¿vale? Se darán a conocer. El agente que tenga alguna notificación o dar una orden relativa a la circulación lo hará sin intermediarios. Eso principal. Lo tendré que dar yo, no lo podré dar por intermediarios. Lo haremos por comunicación telefónica, siempre que decimos comunicación telefónica con medios de grabación. Y lo hará la comunicación telefónica, la hará el GTC, el gestor de tráfico centralizado, o bien lo hará el puesto de mando. Pero cuando te dice que lo hace el puesto de mando es para enfatizar que te quieren dar una información concreta y te dirá, copia este telefonema. Requerirá al maquinista que escriba en el boletín de tracción como un telefonema. Y el telefonema tiene unas formas de escribirse. Tiene que tener un texto, una hora y un tren. A las 5:20 le digo al tren 1036 que haga tal cosa. ¿Vale? Y cuando dice puesto de mando aquí, dice porque no es que vaya a cogerlo el compañero de seguridad, que no tiene funciones de circulación, ni el compañero del telemando, que tampoco tiene funciones de circulación. Pero el jefe del puesto de mando, el técnico del puesto de mando, sí tiene funciones de circulación. Entonces sí que puede dar esto por teléfono. ¿Vale? El GTC es raro que te dé un telefonema, pero podría también decírtelo. Como el GTC está dentro del puesto de mando, podría decirte, copia esto como telefonema, para que haya una transcripción más literal, a lo mejor, de lo que le están diciendo al maquinista. Como hay medios de grabación, no se utiliza la fórmula del telefonema. No, pero está ahí puesto pues por si acaso. Por si acaso. Yo entiendo que el por si acaso es si fallan los sistemas de comunicación
comunicación, a lo mejor, si fallan los sistemas de comunicación, que se graben. Pues le das un telefonema, tú copias el telefonema que estás dando, ellos copian el telefonema que estás dando y entonces pues se puede seguir el orden de las órdenes que se han dado en un momento determinado. Pero más allá de eso, aquí en Alicante la idea de utilizar telefonemas cuando se graba todo es muy raro. Yo creo que se lo han guardado como último cartucho por si acaso hay una hecatombe zombie o algo y no se puede hacer nada. ¿Vale? Luego, más tenemos por comunicación telefónica y por escrito a los maquinistas o encargados de trabajos mediante el boletín de órdenes e informaciones temporales en la circulación, los BOIs. ¿Vale? Este es por escrito. Y ahora veremos cómo se hacen los BOIs. A través de los sistemas de mensajería embarcados en los trenes. En el SAE tenemos unos mensajes pregrabados o que podemos escribir nosotros que le podemos dar informaciones. ¿Vale? Por ejemplo, persona caminando entre Campello y Pueblo Español. Ellos leen persona caminando entre Campello y Pueblo Español y ya saben que hay algo, ¿vale? Normalmente es más rápido incluso llamarles por teléfono. O verbalmente. Y órdenes que se puedan dar verbalmente, estas son raras, pero son las órdenes o notificaciones temporales que no estén expresamente determinados que se dé por escrito. ¿Qué clase de órdenes son esas? Pues, por ejemplo, en Talleres Campello, cuando entra un maquinista a tomar servicio, le puedes decir, es esa unidad que está en vía 5, coge la 4213 que está en vía 5, es tu tren. Esa es la orden que se le da, que no es por escrito. O esta noche pasada, por ejemplo, había trabajos que había que bajar los pantógrafos y demás en Talleres porque había trabajos con la catenaria. Se le dice al reserva conforme llega, le dicen, mira, ve bajando los pantógrafos de las unidades que tenemos en vía 5, en vía 6 y en vía 8. Por ejemplo, esa clase de órdenes son las que se dan verbalmente. Un rebase no está para darse verbalmente. Y además podrán estar apoyadas por un medio de un sistema informático que implemente lo estipulado en este artículo. Un sistema informático todavía no sabemos cuál porque tiene que estar implementado, pero no lo tenemos ni tenemos conocimiento de ello. Pero para un futuro te dice que podrá estar implementado. ¿Vale? Cuando se dan por escrito, cuando excepcionalmente se imparta alguna notificación u orden por medio de tercera persona, se hará por BOI o comunicación telefónica. Y ahora vamos a ver el BOI, cómo se hace el BOI. El puesto de mando confecciona el BOI, es decir, establece lo que ha de escribirse. Y aquí sí, el puesto de mando, porque a lo mejor tenemos que hablar con seguridad para concretar con ellos cómo se tiene que confeccionar el BOI o con información al viajero. El GTC, gestor de tráfico o la gestora de tráfico, le encomienda al jefe de circulación o al agente caracterizado formalizarlo, es decir, escribirlo. ¿Cómo lo escribe? En la plantilla que tenemos son dos hojas, una blanca y una rosa, o una blanca y una amarilla, son hojas autofotocopiativas, entonces cuando escriben una, realmente están escribiendo las dos. Por eso ponen que lo escribe por duplicado. Y esto lo pone el reglamento de circulación, por duplicado. Y es preguntable, te pueden preguntar por triplicado, por duplicado, por no sé qué, ¿vale? Lo entregan al maquinista o el encargado de trabajo, que es a quien va dirigido el BOI. Entonces, el maquinista o encargado de trabajos lo firman y se quedan con una de las copias, generalmente la blanca, y la otra se la queda el jefe de circulación para la dependencia, ¿vale? ¿Dónde lo firman? Preferentemente en la cabina de conducción. Aquí la idea es que la estación, que está en una estación, que el tren llega, está delante de la señal de entrada y sale el jefe de estación, el jefe de circulación, va caminando hasta el tren, llama a la puerta, le abren, le firman y se vuelve a la estación y después de volver a la estación le abre ya la señal de salida y demás, ¿vale? Entonces, preferentemente en la cabina de conducción, pero donde sea posible, y yo pongo entre paréntesis, donde convenga. En Talleres Campello, que tienen que repartir 20 y pico o 30 y pico BOIs, porque hay unos trabajos con cartelones en tal sitio, todos los maquinistas pasan por el gabinete de circulación, donde está el jefe de circulación. ¿Para qué va a ir el jefe de circulación a la cabina después a pegarse el pateo para ir allí? Pues conforme entra le dicen, ¿tú eres el turno 5? Sí, soy el turno 5, fírmame este BOI. Y ya lo tienen firmado y están enterados de ello. Por eso dice donde sea posible o donde convenga. Firmarán todos, o sea, firma el jefe de circulación o el agente caracterizado y firma el maquinista.
y se queda una copia cada uno. Y en un mismo buoy podrán haber una o más órdenes o informaciones en un mismo buoy. Una orden, 5 órdenes, 2 informaciones, 3 informaciones y además pueden haber 2 órdenes y 3 informaciones en el mismo buoy, sin problemas. ¿Vale? Las órdenes son solo para el tren que se está realizando. No es para dentro de 2 trenes, ni es para las 9. Si son las 7, es para el tren de las 7. Y las informaciones pueden ser para ese tren o para todos los servicios que tenga el maquinista. ¿Vale? Una orden puede ser tren 1002, cuando llegue a Costa Blanca, detiene el tren y llama al puesto de mando, que le darán instrucciones. Eso es una orden. Y solo es para el 1002. Un tren, un trayecto, sí. Sí. No, el 1002 cuando llega a Luceros, por ejemplo, cambia de número, se convierte en 1003 o se convierte en 1007 y ya sigue otra vez hasta Benidorm solo con ese trayecto, solo con ese número. Cuando llega a Benidorm cambia número par y tiene... Es otro número, ya no es 1002, ya es 1012 o lo que sea. Sí, va cambiando de número. ¿Vale? Y la información puede ser para varios trenes o para todo el servicio. La información puede ser... Cuidado con que han visto perros sueltos entre tal sitio y tal sitio, circula con precaución, pero a las 6 de la mañana, pues posiblemente a las 9 ya no haya. Y toda la funcionalidad establecida para los buoys podrá ser sustituida por un sistema informático, el famoso sistema informático que hemos dicho antes, que todavía no está implementado ni sabemos cómo funcionará ni cómo lo querrán hacer, pero para el futuro ya te lo entran. Y esto es un buoy, básicamente. Se ordena o se informa, ¿vale? Si le ordenas tachas informas, para que se lea, se ordena al maquinista o al encargado del tren. El encargado del tren se está refiriendo al encargado de trabajos, ¿vale? Del tren tal o del servicio número tal, lo siguiente, y se le da la orden, se le da la instrucción o se le da lo que sea. Firma de uno, firma del otro y el sello de la estación. ¿Vale? Cada uno se queda una copia. Y al final del servicio, el maquinista deja su copia para que se remita a la jefatura. ¿Vale? Y si el maquinista llega con el tren y hay un relevo de maquinista, el maquinista saliente le dará la información al maquinista entrante de toda la información que tenga sobre las averías del tren y demás, y de cómo se encuentra la vía para la circulación de ese tren. Y si además hay alguna orden o alguna información que sea relevante para la consecución de ese tren, harán un cambio del buoy, entonces le firmará el entrante un acuse de recibo como que ha recibido el buoy número tal y el buoy ha faltado el numerito normalmente he firmado el buoy número no sé cuál y el otro en el boletín de tracción firmará he entregado buoy número no sé cuántos a el compañero del turno y lo firmará. Lo firman los dos, uno se lleva al buoy, el que entra se queda al buoy y el otro se queda al recibir, como que yo le he pasado el buoy al otro. Y cuando termina el turno, el que ha recibido el buoy lo haya pasado una o dos o tres veces a quien sea, a los relevos que sean, se entrega para que vaya a jefatura para su conservación. ¿De qué? Entonces se queda una copia en el jefe de estación, en la estación, y otra copia se va a jefatura. ¿Vale? Está en el... Está. E11, sí. Tengo E11. Yo creo que está puesto... Sí. En el reglamento de circulación está, igual que está el de choque con un coche, el de colisión y el de arrollamiento. A ver, por mí, yo creo que están para ilustrar cómo son, para que veáis cómo son, no para preguntar en el examen. Pero yo tampoco, no han puesto. ¿Qué modelo es? Es el E11. Ya.
Eso de la documentación en el examen de atención al cliente hablando de la persona de contabilidad. Eso ahí sí que es lo que sí que es lo que tal vez sí que lo he visto en exámenes. Aquí no. Aquí nunca hemos visto que pregunten el modelo del documento BOI. Si te lo sabes, obviamente. Pero como pregunta preguntable nunca. Exacto. Pero aquí no lo hemos visto nunca en ningún examen. Por tanto, yo creo nunca. Por tanto, no creo que lo pregunten. Que ya lo has aprendido, que ya sabes la numeración, bueno, pues eso. No, es que no. Yo creo que es que están ahí simplemente para que veas cómo es el documento. Y ya está. No a título informativo. No para que apuntas que se le 11, pero vamos. Se ordena en forma. Eso sí, claro. Sí, pero es lo que habíamos dicho antes. La orden es para un tren específico, la información puede ser para el turno o para un tren específico y puede haber varias órdenes en el mismo BOI, puede haber varias informaciones en el mismo BOI y pueden haber varias órdenes y varias informaciones en el mismo BOI. Más que preguntar eso, no hemos tenido así preguntas aquí en la empresa sobre este documento, que ya son preguntas que pueden hacer. ¿Más cuestiones? ¿No? Vale, pues entonces, como nota final y como recordatorio, la notificación de órdenes e informaciones relativas a la circulación se pueden dar por comunicación telefónica, por escrito, hoy, a través de los sistemas de mensajería de los equipos embarcados, que es el SAE, en nuestro caso es el SAE, en Valencia es el SAE y el tren tierra, dependiendo de las unidades en las que están, verbalmente o por medio de un sistema informático que todavía no tenemos. Son 6, ¿cuál es la sexta? Sí, pero estas son informaciones temporales relativas, se pueden decir las publicaciones reglamentarias son 3, son 4, perdón. ¿Vale? Pero está dado así como notificación de órdenes e informaciones temporales relativas a la circulación. Pues, sinceramente, no sé yo ahora qué decirte cómo está en el reglamento. Unas son publicaciones reglamentarias y las otras sí que entran como notificaciones de informaciones temporales. Que no se hayan publicado por... Exacto, exacto. 3 más, 4 más, sí. Y al final tendríamos 4 más, claro. Pero como esas las entran en el apartado anterior, pocas veces la tenemos en cuenta. Sí, si te lo preguntan, pero claro, como no sabes desarrollar, pero tampoco te van a decir si son 5 o son 7, te preguntarán notificación por VoIP, por comunicación telefónica o tal, ¿sabes? Y te pondrán una mal, te pondrán una correcta, pero que creo que no te las mezclarán, las consignas y las órdenes de servicio con estas. Principios fundamentales. Yo he cogido aquí algunos que he considerado más importantes, pero al final son todos los que tenéis que estudiar. La participación de los mandos suele salir de vez en cuando en los exámenes, ¿vale? Porque los mandos participan en el cumplimiento por parte de su subordinada del reglamento de circulación, asesorando, inspeccionando y vigilando, ¿vale? Suelen preguntar de eso, esas 3 palabritas, tal, del uso y conservación de los materiales, del cumplimiento de la norma de circulación, la utilización de los documentos relacionados, tal. Delegación de la autoridad conferida al puesto de mando. La autoridad conferida al puesto de mando será asumida por los jefes de circulación, los maquinistas y los mandos intermedios. Por esas 3 personas, por esas 3 estamentos. Órdenes en oposición a las normas reglamentarias. Pues cuando un agente considere que su cumplimiento complementa la seguridad, una orden que le han dado considera que no es segura, lo hará saber a quien le imparte y hasta tanto no reciba nuevas instrucciones, adoptará las medidas de seguridad reglamentarias. Entre ellas, detener el tren, por ejemplo.
No lo considero seguro lo que me estás diciendo. Hasta que no se aclare esto, yo el tren lo tengo parado. Dudas de interpretación. Las dudas de interpretación que les puedan surgir deberán consultarlas a sus jefes inmediatos en tiempo oportuno o al puesto de mando. El puesto de mando lo traslada a los jefes inmediatos, ¿vale? Para que te den una contestación por escrito, verbal o como ellos consideren de la duda que se tenga del reglamento de circulación, ¿vale? Como lo que preguntáis aquí se trasladaría a los jefes. Si no lo entiende, le dirá que se lo explique mejor, o que lo escriba de otra manera, o que, como si no entiende la letra del BOE, escríbelo otra vez. No, pero el que lo recibe tiene que leerlo y tiene que entenderlo. Si lo lee y no lo lee bien porque la letra no la entiende, le va a decir que vuelva a escribirlo, que sea con mayúsculas. Tiene que entenderlo. Y si no lo si de leer, tiene que ser legible, perdón. Y si no lo entiende porque no entiende bien la orden que le está dando o la instrucción que le está dando, le dirá, explícame esto porque no entiendo lo que me estás diciendo. ¿A qué significa o a qué te refieres? Lo tendrá que explicar. ¿Vale? Cualquier duda en esto tendrán que dársela. ¿Vale? En esta duda de interpretación, cuando habla aquí de dudas de interpretación, se está refiriendo a eso, que vosotros estáis leyendo, por ejemplo, el reglamento de circulación, os surgen dudas, pues escribís la duda y se la trasladáis. Igual que las trasladáis aquí, pues se la trasladaríais en ese momento pues al jefe inmediato o tal. Otra cosa son las dudas que surgen de pronto, que esas son ya las que resuelve el puesto de mando o el GTC. ¿Vale? Ahora las veremos. La solución urgente de los casos no contemplados en este reglamento de circulación compete al puesto de mando. ¿Qué son eso? No son dudas que se hayan trasladado con tiempo, es que tengo una duda en el reglamento de circulación y la traslado hasta que me conteste. No, no. Se trata de una duda que surge en este momento, que además considero a lo mejor que compromete la seguridad, como en el caso anterior de órdenes en oposición a las normas reglamentarias, y me lo tendrá que aclarar el puesto de mando porque es de ahora para ahora. ¿Vale? No sé yo ahora, no se me ocurre ahora ningún ejemplo así para daros, pero vamos. No sé. Te autorizo el rebase de las señales E1 de Campello y consecutivas. Primera señal obedecer. La señal E1 de Lucentum, ¿vale? Y te encontrarás por en medio, te encontrarás la I2 y la I4 que estarán en verde, pero tendrás que actuar como si fuesen en rojo. Y tú dices, perdona, pero en un cantón que tú me has dado el rebase de varias señales de agrupación de señales, no deberían estar todas en rojo, ¿vale? Pues eso a lo mejor es una solución urgente del puesto de mando que tiene que contestarte en ese momento, ¿vale? Algo que se me ha ocurrido así, que tal, ¿vale? Soluciones urgentes de dudas del momento. Y en principio, con eso hemos terminado el título 1. Si tenéis más dudas o alguna cosa del título 1, ya sabéis que podéis trasladarlas, pues si necesitáis que incidamos en alguna cosa en especial, volvemos sobre ello e incidimos sobre ello. ¿Vale? Esto por ahora. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Pantalla completa, compartir. Vale, no, estoy compartiendo la que no quiero. ¡Ole! Dejar de compartir. Vale, dejo de compartir y volvemos aquí. Vamos a empezar el título 2, pero son las 18:28. ¿Tenemos ejercicios y cosas de estas, cariño? Las 17. Hemos pasado una horita. Podemos empezar el título 2 si queréis un poco. ¿Vale? ¿Estáis cansados? ¿Estáis muy aburridos? ¿No? Vale, pues si queréis vamos al título 2 un momento. Con las señales, empezamos con ellas un ratito. Nada, título 2, señales. ¿Vale? Ya las conocéis, las habéis visto ya en el primer repaso del reglamento de circulación. La clasificación de las señales fijas fundamentales, que son las que regulan la circulación de trenes y maniobras, son las que se encuentran, en los enclavamientos, básicamente los enclavamientos tranviarios y en la zona ferroviaria con bloque automático. ¿Vale? Y en los enclavamientos tranviarios.
La de los enclavamientos tranviarios, aunque sea zona tranviaria sin bloqueo automático, también son señales fijas fundamentales. Son la señal P, la señal E, la señal S. Y alguna más que se quieran inventar en un futuro porque ponen puntos suspensivos, ¿vale? Que podamos darle funcionalidad. Señales fijas indicadoras son las que complementan las órdenes de las señales fijas fundamentales o indican otras órdenes. Por ejemplo, una señal fija indicadora, tengo una señal en vía libre y tengo una señal indicadora que es una flecha que va hacia la izquierda. Pues tengo vía libre, pero además me está diciendo que me voy hacia la izquierda, por ejemplo, o que la siguiente bifurcación me iré hacia la izquierda. Señales fijas de limitación de velocidad, son las que van indicándome la velocidad a la que tengo que ir. La velocidad me la avisan y luego al cabo de unos metros tengo la velocidad que tengo que tener. Imponen restricciones en la marcha de los trenes por circunstancias particulares de la vía o de las instalaciones. Cuando tengo una recta podré ir más rápido, cuando tenga unas curvas tendré unas reducciones de velocidad. Igual que en las carreteras normales. Podré ir a 120 en autovía, pero cuando tengo incorporación, por ejemplo, de vehículos que me vienen por la derecha, pues a lo mejor me baja la velocidad a 100. O me viene una curva muy cerrada, me bajan a 80. Señales portátiles, las que pueden utilizar o hacer el personal en cualquier momento o lugar. ¿Vale? Personal normal. Pueden hacerte así para que pare el tren. Esto es una señal portátil porque tú eres portátil. Los brazos en cruz. O un pañuelo en rojo para que pares el tren y tal, o te lo dejan encima de la vía o encima de una madera o lo que sea para que lo veas bien, para que pares el tren. La ropa interior de Nochevieja, por ejemplo, ¿vale? Que viene muy bien para estas cosas. Las señales de los trenes, que son las que estos llevan por cabeza y cola, ¿vale? Y cuando habla de señales de los trenes se refiere a las luminosas, ¿vale? Los señales de los trenes también tienen acústicas, pero se consideran señales acústicas porque también las pueden llevar con el silbato algunos agentes. ¿Vale? Señales acústicas, las que pueden hacer los agentes y los trenes con el silbato. Y luego están los semáforos viales y señales de prioridad, que son los que tenemos en régimen tranviario, con bloqueo automático o sin bloqueo automático. Son semáforos viales, son los de los pasos de peatones y pasos de coches, se encuentren o no en una zona de bloqueo automático. Como habíamos explicado el otro día, que estábamos dentro de una población que antes era un ferrocarril, que antes pasaba por ahí el ferrocarril, lo han convertido en tranviario y encontraremos las dos clases de señales. Las tranviarias estas, viales, y las ferroviarias, señales fijas fundamentales. ¿Vale? Señales fijas fundamentales, regulan la circulación de trenes y maniobras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles nos encontraremos? Pues las señales de entrada, famosísimas, las situadas a la entrada de una estación, puesto de circulación, depósito, estarán identificadas con una letra E. Son esta. Esto es una estación, esta es la señal E y esta es la otra señal de entrada. Ya habíamos dicho que una estación estaba delimitada por las señales de entrada, o sea, desde aquí hasta aquí, esto es una estación. ¿Vale? Más señales, vale, estas son las señales. Y esto es la estación delimitada. Me adelanto un poco. Señal de salida. Está situada a la salida de una estación, puesto de circulación, depósito o bifurcación de vías y estará identificada con la letra S de salida. Serán estas. En tranviario con BA sí que están estas señales. En tranviario sin BA estas señales no las tenemos. Solo las viales y solo las de enclavamiento las de enclavamiento tranviario. Pero las de enclavamiento tranviario son diferentes físicamente, pero también se llaman E de entrada al enclavamiento, S de salida del enclavamiento. Tanto el nombre es el mismo. Es la E y es la S. ¿Vale? Y son también señales fijas fundamentales porque dan paso a un enclavamiento. ¿Mm?
Estas son, pues dependiendo de los trenes hacia dónde queremos que vayan, pues utilizaremos unas señales de salida u otras. Señal intermedia de bloqueo. Está situada entre dos estaciones, puestos de bifurcación, vías y demás. Está identificada con la letra I. Son estas. Esta y esta. ¿Vale? La señal intermedia de bloqueo puede presentar indicación de parada. ¿Vale? Porque son también señales de bloqueo. Me permiten hacer que este cantón de aquí tenga un tren. Si esta señal se pone en rojo, yo podría tener otro tren viniendo por aquí porque estaría protegido el tren en este cantón. ¿Vale? Son señales de bloqueo que se llaman, porque me bloquean un cantón, me impiden el paso. Luego están las señales de avanzada. Las señales de avanzada están situadas delante de la señal antes de la señal de entrada o señal intermedia y avisa del aspecto de esta. Es una A o una E' y no dan indicación de parada. Es decir, son estas de aquí. ¿Vale? Si la señal están delante, en este caso está delante de la señal E. Si la señal E está en rojo, la señal de avanzada estará en amarillo, diciéndome, cuidado, la siguiente señal está en rojo. Si la señal de entrada está en verde, la señal de avanzada también estará en verde, diciéndome, puedes continuar, que la señal de delante no está en rojo. ¿Vale? Me va informando, pero no es una señal de bloqueo, no tiene rojo, no puede parar el tren. De hecho, la señal de avanzada, si la encontramos apagada, como los trenes tienen que obedecer la señal más restrictiva y la señal de avanzada no tiene rojo, los trenes pueden pasar por las señales de avanzada. ¿Ok? Sin pedir autorización de rebase, me refiero. Más, señal de retroceso o maniobra. La situada a continuación de un desvío para realizar maniobras y excepcionalmente para dar entradas de circulaciones a contravía. Está identificada con la letra R o M. R de retroceso, M de maniobra. Y se encuentran sobre todo en las estaciones, cuando estoy haciendo maniobras y demás. Aquí la tenemos, aquí, por ejemplo. Si yo tuviese un tren que quisiera hacer una maniobra, podría entrar un tren en el cantón M1, ¿vale? Aquí podría hacer los movimientos de trenes que quisiese y luego podría volver a sacar con la señal M el tren otra vez a línea cuando considerase oportuno. ¿Vale? Este caso es un apeadero, cargadero, vía de mango. ¿Vale? NRT, régimen tranviario, señal de petición de itinerario. Seguimos con las señales fijas fundamentales. Este es en régimen tranviario. En los enclavamientos tranviarios tenemos que es la señal situada ante una señal E de entrada al enclavamiento tranviario para solicitar un itinerario. Estaría identificada con la letra P de previa o de petición. Bueno, P de petición, mejor acordaos de P de petición. Son estas. La P1, esto de aquí es un enclavamiento tranviario. No, aquí está el andén y aquí está el otro andén. Y aquí, o sea, aquí habría una estación, por ejemplo, un apeadero, y aquí estaría el otro apeadero. Y entre los dos apeaderos está el enclavamiento tranviario. Y este enclavamiento te permite bien ir recto o bien entrar a la estación desde la otra vía a la otra vía, ¿vale? Entonces tenemos la señal. Eso no sé yo lo que es. Salió también bastante mal. Salió bastante mal la foto este. No, Tridente Avenida de Naciones no es porque no tiene esas agujas. Solo tiene unas agujas. Esta será Hospital o será... No, esta será San Vicente, supongo. Supongo que será San Vicente. Tenemos una señal previa. Tenemos la señal de entrada al enclavamiento tranviario. Vale. Sí. Es un apeadero, es un apeadero. Sí. Vale.
mercado a Marc. Vale, eso es. Ahí no hay nada, ¿no? Sí. Hay semáforos, porque sí que hay semáforos, ¿no? Hay señales fijas fundamentales, sí. Sí, está para ir de mercado, no, para ir de mercado y de entrada también. De mercado, bueno, de entrada no hay. La de salida, sí. Sí, pero creo que se hace desde la señal de entrada, de salida de mercado ya directamente. ¿Estás hablando de mercado a luceros? ¿O del mercado a...? Exacto, ahí hay una de entrada. Entre mercado y Marc, ¿vale? Hay unas agujas. Ahí sí que hay unas agujas entre las dos estaciones. En el túnel, dentro del túnel, ¿vale? Y está la señal de salida de mercado y ya sales directamente de mercado hasta Marc. Ya no tienes ninguna señal. La señal de entrada siempre es margen de enclavamiento. ¿Cualquier enclavamiento o puesto de circulación? O bifurcación. Sí. Todas las estaciones, todas las estaciones, aunque son tranviarias, si son vale, sí. No. A ver, porque os estáis liando. No os van a preguntar ni dónde están las señales de entrada ni nada. Las señales de entrada están delante de las estaciones para entrar a la estación. ¿Vale? Particular. Vale. En régimen. Vale. En régimen ferroviario, todas las estaciones tienen señal de entrada. En régimen tranviario con bloqueo, todas las estaciones tienen señal de entrada. En régimen tranviario sin bloqueo automático no tienen señales de entrada. Porque no necesitan. Las señales de entrada simplemente son para el enclavamiento. Y los enclavamientos están entre los apeaderos. De hecho, en régimen tranviario sin bloqueo automático no hay estaciones, son solo apeaderos. ¿Vale? Es ferroviario. Eso es ferroviario. Es zona ferroviaria. No, eso es ferroviario. ¿Y tranviario solamente lo da por arriba? Tranviario es desde Boulevard del Pla hasta San Vicente. Eso es zona tranviaria sin bloqueo automático. De Alicante. Ahí hay zonas intermedias. Ahí hay medios, hay medio. ¿Vale? De Marc hasta Sangueta es tranviario, de Sangueta a la Isleta vuelve a ser ferroviario, de Costa Blanca, o sea, tranviario con BA, de Costa Blanca a Las Lanzas vuelve a ser tranviario con BA. Es que hay mucho lío ahí y como no lo preguntan no vamos a entrar en ello porque es que si no es un lío que no vale la pena. ¿Vale? Lo interesante es, la señal de petición de itinerarios está en régimen tranviarios sin bloqueo automático, ¿vale? Que es la previa, la de petición de itinerario de un enclavamiento tranviario. Si pasa por aquí el tren, está apagada esta señal, por tanto, el tranvía puede pasar. Es una de las señales que apagadas permiten el paso, ¿vale? Automáticamente o mediante un botón, el maquinista pide un itinerario. ¿Vale? En este caso el itinerario está a la recta porque la E1 está a la recta, ¿vale? Entrarías al andén 1. Pero si tú quisieras entrar al andén 2, ¿vale? Cuando pasas por la señal P1 desencadenarías la orden para que esta flecha se girase hacia la izquierda. Cambiarían esta aguja y esta aguja. Cuando las agujas estuviesen hechas, la flecha cambiaría a la izquierda. Y por tanto el tren cuando pasase por la E1, ya con la flecha hacia la izquierda, haría este recorrido. ¿Vale? Acordaos también que aquí tendríamos una señal que es un rombo con dos limitaciones de velocidad, por ejemplo, 20 y 40. Si el tren pasa por la P1 y quiere ir a la recta, como la E1 ya está en la flecha a la recta, pues podría ir hasta 40 km/h. Pero si pasa por la P1 y la E1
no está a la recta, sino que tiene que ir a la invertida, a la desviada, entonces es cuando obedece la señal la velocidad más restrictiva, la de 20. Porque si va a 20 km por hora entre la P1 y la E1, le da tiempo a hacerse la aguja 2 a la invertida y la aguja 4 a la invertida, y cuando llegue a la E2 ya tendrá la flecha a la invertida, o sea, a la izquierda, y el tren podrá pasar. Si fuese más rápido, tendría que detenerse delante de la señal E1 para darle tiempo de clavamiento, hacerse las agujas y demás. ¿Vale? Y con eso os recuerdo un poco de la señal esta romboidal con dos velocidades, una arriba y otra abajo. Normalmente sí es la de la velocidad más limitada, sí. Sí, yo me acuerdo que la señal tenía arriba un 20 y abajo un 40, una cosa así, creo recordar. ¿Vale? Y es por eso, para darle tiempo a las agujas a moverse y que la flecha vaya hacia la dirección que tiene que poner. ¿Vale? Entonces, en un enclavamiento tranviario que solo están en régimen tranviario sin bloqueo automático, no encontraremos nunca un enclavamiento tranviario en un régimen con bloqueo automático, ¿vale? Sea cual sea. Siempre los enclavamientos tranviarios en régimen tranviario sin bloqueo automático. Y tendremos siempre una señal P y tendremos siempre una señal E. Siempre. ¿Vale? Apagada permite el paso. Y con barra horizontal significa que aquí dentro del enclavamiento hay un tren. Por eso está este horizontal y no te deja entrar. Hasta que no se apague, que el tren se haya ido, no te dejará entrar al tren siguiente. ¿Vale? Es como una señal de bloqueo. De hecho, es una señal de bloqueo. Señal P. ¿Ok? La señal P te informa si aquí dentro hay un tren y entonces no te permitiría entrar. ¿Mm? Luego, como última cosa, aclaratoria o no, porque a lo mejor eso es lía más. Hemos dicho que aquí está la señal P y la señal E en los enclavamientos tranviarios, en régimen tranviario, sin bloqueo automático. Pero hemos dicho que había otra señal, que era la señal S. Bien, aquí no la hemos visto. ¿Dónde estará? La podemos ver, por ejemplo, en Talleres Campello. Talleres Campello es un enclavamiento tranviario. Y allí sí que tenemos señales de salida del enclavamiento tranviario hacia fuera de lo que es Talleres Campello para entrar a la línea. ¿Vale? Es como una estación, tiene su señal de salida. En este caso la señal de salida es tranviaria, porque es un enclavamiento tranviario. Es verde, esto son la estampita de verde que es así recta a la izquierda o a la derecha. Está en el reglamento, no sé. Con otra clase de señales de salida de entrada, son un poco más estilizadas. Esas son las que se encuentran en los enclavamientos tranviarios, pero en talleres. Esas en la línea nosotros no las tenemos. No sé si en Valencia tendrán algo. Aquí no. ¿Vale? También se encuentran en tranviarios sin bloqueo automático. ¿Vale? Más señales fijas fundamentales. La señal de entrada. Hemos vuelto a la señal de entrada. Vale, señal de entrada porque estamos en régimen tranviario, sin bloqueo automático. Tendremos... No, perdón. Esto es un recordatorio, porque os había dicho la señal de entrada de tal y cual, creía que seguíamos con ellos. Señales fijas fundamentales, un recordatorio de todas las que hay. Las señales de entrada, las señales de salida, señales intermedias de bloqueo, la señal de avanzada, el de retroceso, maniobra y la de petición de itinerario, ¿vale? Que es la señal P. Apagada permite el paso, en horizontal no permite el paso. Y esas son las 6 señales fijas fundamentales que hay.
De las señales te dice señales distintas en un mismo lugar y señales apagadas son una indicación dudosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuando un maquinista encuentre en el mismo lugar varias señales, si sus órdenes son compatibles entre sí, las obedecerá todas. Vía libre y limitación de 60 km por hora. Pues iniciará la marcha o continuará la marcha y tendrá que poner una limitación de 60 km por hora. Ya está, completamente compatible. Si son contradictorias, se atenderá a la indicación más restrictiva. Parada, señal en parada, en vez de en vía libre, en parada y limitación de 60 km por hora. Por la más restrictiva, parada. En régimen tranviario deberá tenerse en cuenta la prioridad de la señalización vial. ¿Vale? Tenemos que ir con cuidado con que pase gente, con que no pase gente. ¿Vale? Paso de peatones y de coches. ¿Vale? Ya habíamos comentado, cuando sea régimen tranviario con bloqueo automático, tendremos las dos clases de señales, la vial para peatones y coches y las señales fijas fundamentales de bloqueo automático para el bloqueo automático. Las de entrada, las de salida, las intermedias y demás. Tendremos que obedecer las dos, la más restrictiva. ¿Vale? Si tenemos una señal en verde, pero los peatones lo tenemos en horizontal, tendremos que parar porque los peatones no nos dejan pasar. ¿Vale? En la señalización vial, obedeceremos a los agentes de tráfico. Es decir, si tenemos un paso de peatones o un paso de coches en régimen tranviario y lo tenemos en horizontal, pero de ahí un policía diciendo alto, paren los coches y nos dice que pasemos, es una señal vial, obedeceremos a la gente de tráfico. Podremos pasar porque nos está protegiendo los coches. Otra cosa sería que nos encontremos en un régimen tranviario con bloqueo automático. Si no hay ninguna señal más, obedeceremos la vial y a la gente de tráfico que nos dice que pasemos. Pero si la tenemos la señal horizontal, tenemos además una señal en rojo, el policía nos ha parado los coches y dice que pasemos, no pasaremos, porque el policía no tiene autoridad sobre la señal roja ferroviaria. El sistema de frenado y además te llamarán por teléfono diciéndote por qué has pasado una señal en rojo y te da la sanción correspondiente. ¿Vale? Claro, sí, pasar el teléfono al madero, pero aquí ya te han dicho que no. ¿Vale? El madero solo son las viales. Las viales te puede hacer pasar, puede hacer lo que él quiera o te puede detener, aunque tú lo tengas bien. Pero sobre las de bloqueo automático, sobre esas no tiene autoridad. ¿Vale? Las de bloqueo Sí. Claro, lo más restrictivo será el guardia que te diga que pares. ¿Vale? Vale. Esto sirve también cuando hay un enclavamiento tranviario. ¿Vale? En el enclavamiento tranviario no manda el policía, manda las señales del enclavamiento tranviario. ¿Vale? Suerte que tenéis que el enclavamiento tranviario, en un enclavamiento tranviario no hay pasos de peatones, no hay pasos de coches, ni hay nada. No puede ponerse un policía a deciros que paséis ni que no paséis. El enclavamiento tranviario es solo enclavamiento tranviario. No tenéis ni pasos de peatones ni nada, ¿vale? Al menos aquí en Alicante. Ahí no vais a tener problemas. No, el enclavamiento tranviario es una cosa corta, relativamente corta, 100, 150 metros. Son unas agujas para pasar de sitio a sitio y ya está. Para que no haya cruce de peatones ni demás, simplemente no se ha habilitado cruces de peatones ni de coches por esas zonas. ¿Vale? Entonces, eso lo hace mucho más sencillo para no equivocarnos con las indicaciones que nos puede estar dando un policía. Hay una aguja. Exacto, que puedes hacer cambio de vía, ya está. Pero como está en una zona tranviaria, se le llama enclavamiento tranviario. Simplemente. El régimen tranviario, cuando las señales de los agentes de tráfico sean incompatibles con las señales fijas fundamentales, será prioritaria la más restrictiva. Lo que tú has dicho, si está en verde y el policía me dice que pare, pues pararé.
porque puede haber ocurrido algo. ¿Vale? Es más, te diría, entre comillas, no lo pone el reglamento como cuestión normalizada. Si tú vas en tu tren y no estás en un régimen tranviario, sino que estás en un régimen ferroviario y te encuentras un policía que te dice que pares, más vale que pares, porque a lo mejor puede haber caído un coche en la vía o puede estar cualquier cosa, ¿sabes? Ahora sí te informas. Y cualquiera que salga y que te diga que pares, ¿sabes? A lo mejor hay gente recogiendo a caracoles en la vía y dices, ostras, que viene un tren, páralo como puedas, ¿sabes? Siempre que te hagan una parada, pues intenta parar a tiempo. El enclavamiento tranviario es igual a circulación de trenes, ¿vale? La señal P, que habíamos dicho, la señal E, la señal S, y por tanto la más restrictiva. Cuando las señales de los agentes de tráfico sean incompatibles con las señales fijas fundamentales, será prioritaria la más restrictiva, lo que estábamos diciendo, ¿vale? Porque te lo hace un agente de tráfico, puede ocurrir cualquier cosa. ¿No? Vale, estoy diciendo que en régimen tranviario o en régimen ferroviario, estés donde estés, con las señales que tengas, si tienes un policía haciéndote una señal y tienes una señal fija fundamental tuya, tienes que hacer caso a lo más restrictivo. Si el policía te dice que pases y tú lo tienes en rojo, no pasas. Si tú la tienes en verde y el policía te dice que no pases, no pasas. Ya está, lo más restrictivo. Si los dos te dicen que pases, si está en verde y el policía te dice que pases, alegría. ¿Vale? Eso es lo que se refiere este último trozo. Cuando un maquinista se encuentra una señal apagada o en indicación dudosa. En régimen ferroviario procederá como si diera la indicación más restrictiva que esta señal pueda dar. Si da rojo, parará. ¿Vale? Si el reglamento de circulación te dice que pares, paras. ¿Vale? En régimen tranviario procederá como si diera la indicación más restrictiva que esta señal pueda dar, con excepción de la señal P, que apagada significa que puedes pasar. Y eso es lo que te dice el reglamento de circulación. En RT, cuando se trata de semáforos viales, es decir, peatones y coches, circulará con precaución, llegando a detener el tren si fuera preciso, haciendo uso de la señalización acústica y la señalización exterior de avería. Y esta es la señal de tipo P de petición de itinerario que apagada permite el paso. Sí. Si está apagada la señal de avanzada, como no tiene indicación de parada, la más restrictiva sería amarillo, sería anuncio de parada. Entonces puedes pasar. De hecho, no tiene balizas, no te frenaría ni nada por el estilo. Si quieres. A la entrada o a una intermedia que sí que son señales de bloqueo, que sí que tienen rojo. ¿Vale? De hecho, no todas las intermedias tienen rojo, ¿eh? También te lo dice el reglamento. Puede tener rojo. Sí. Era por esto que cuando se va por vía libre, tal, que en casi todas las definiciones te dice, excepto en señales de avanzada, informa la maquinista que el cantón de vea está libre de trenes. Vale. Ahí es donde yo ya, vale. estaba yo vale. El tema de la señal de avanzada, no sé si has leído el correo, te lo he contestado ya, Iso. Es que antes esta línea y otras líneas eran muy largas, eran tremendas cuando tenías una señal hasta la vista no vuelves a tener otra señal. Entonces tú sales, por ejemplo, de, no sé qué decirte, de la Marina. Tú sabes de la Marina, que antes salían los trenes de la Marina, tenía su señal de salida y lo tienen verde, perfecto. Pues hasta llegar a Campello no tenías otra parada y no tenías otra señal, que era la señal de entrada de Campello. Pues desde la Marina hasta Campello, échale kilómetros. Pum, 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 pum. Entonces, de vez en cuando te ponían una señal que era de avanzada, que lo que hacía era informarte de cómo estaba la siguiente, la señal de entrada de Campello. Por ejemplo, te la ponen en Costa Blanca, que ya son kilómetros también,
de la Marina y Costa Blanca, y de Costa Blanca a Campello otra cantidad de kilómetros. Pero te ponían esa señal como recordatorio y para decirte cómo está la siguiente. Entonces, si la siguiente te permite el paso, la de Costa Blanca estará en amarillo. Si la siguiente de entrada a Campello está en rojo, la de Costa Blanca estará en amarillo, porque te dice que la siguiente está en rojo. Pero la de Costa Blanca no te da nunca rojo, porque solo te está informando de cómo está la siguiente. Es que antes sí habían señales intermedias y de avanzada, y ahora las de intermedia, ahora con el reglamento las de intermedia pueden tener rojo, y antes no podían tener rojo. ¿Vale? Para los cantones. Como la señal de Costa Blanca no tiene rojo, no te protege a un tren que esté entre Costa Blanca y el Campello. Solo tienes el cantón de la Marina hasta Campello. Entonces, tú para tener dos cantones y meter dos trenes, lo que haces es dotar esa señal de una señal en rojo. Además, la conviertes en intermedia poniéndole una señal en rojo y ya tienes dos cantones. Y ya caben ahí dos trenes. Pero bueno, aquí la idea no era esa. La idea era que tenías un tren cada 2 horas, ¿sabes? Y simplemente querías recordarle al maquinista que la señal de entrada a Campello pues estaba en verde, por ejemplo. Que la señal de entrada en Campello está en rojo, pues te lo pone en amarillo y el maquinista recuerda que la señal de entrada a Campello está en amarillo y tiene que ir con cuidado cuando vaya llegando. Una señal de recordatorio. Y no participa en el bloqueo, porque como no tiene rojo, no protege el cantón. Ya está. Exacto. Informa al maquinista de tal y no forma parte del bloqueo, porque sí que puedes pasarla, que si delante hubiera... No hay delante un tren, porque si no, no te indicaría. No te hubiese dejado pasar la anterior. Y aquí habíamos hecho una pregunta de ¿hay alguna otra señal aparte de la señal P que apagada permita el paso? Pues hay unas cuantas. ¿Vale? ¿Sabéis decir alguna ahora mismo así de pronto? No te entendí. La que está en rojo o blanca. Esta. La de tensión. No. Vale, la indicación de salida de taller, vale, sí, la que está apagada, que te dice cómo está la señal de salida, pero que puedes tener un tren delante cuando no tienes visión. Exacto, exacto, esa es una de ellas. Otra señal, por ejemplo, sería la vial. Si está en barra horizontal, puede llegar o apagada, puede llegar el maquinista a detener el tren si hace falta cuando hay un paso de peatones y cuando ya no haya paso de peatones, el tren puede continuar marcha y puede estar apagada. ¿Vale? Otra apagada, el aspa en los pasos a nivel. ¿Vale? La señal de avanzada, que no tiene rojo. ¿Vale? Esas pueden estar apagadas y permiten el paso sin mayor problema. Señales que no estén en servicio. Las señales que no estén en servicio tendrán por delante dos listones rectangulares en blanco formando un aspa o estarán giradas o tapadas y serán consideradas por los maquinistas como inexistentes. ¿Vale? Ahora se lleva mucho lo de tapadas. Ponen un plástico, un saco, plástico grande, de estos de recoger a lo mejor escombros de esto, de hierbas, de podas y demás, ponen un plástico de esos grandes. Yo para reírme le digo un plástico de Mercadona, para hacerme a la idea de lo que le están poniendo a la señal. ¿Vale? ¿Qué tiene esto? Pues que los maquinistas, cuando salen de talleres o cuando se gira una señal, se tapa a propósito y los maquinistas están circulando, se les avisa de ello. Ve con precaución, o sea, que salgas avisado que esta señal tiene un par de listones blancos y está fuera de servicio. O tiene un plástico puesto en la señal y por tanto será considerada como inexistente. Y salen informados porque puede ocurrir que en un momento determinado hay un Mercadona al lado de la vía ferroviaria, se vuele un plástico de Mercadona y ¡pum! Mira, justo vaya a tapar la señal. Y pase el maquinista y diga, la tengo tapada, puedo seguir.
Pues no, sales informado de qué señales son las que están apagadas. Y si te encuentras una señal así que no has sido informado, pues detienes el tren y llamas y dices, oye, mira, aquí esta señal tal, le pasa esto, que hay un plástico que me la está tapando, tal cual. E informas. Y el puesto de mando dice, pues no te hemos informado o no teníamos conocimiento de ellos, vamos a hablar con quien sea. ¿Vale? Este es un ejemplo de señal con dos aspas en blanco y este es otro ejemplo, de este caso de un paso a nivel, de una señal completamente tapada, ¿vale? Para ser considerada como inexistente. Notificación de las anormalidades de las señales. Los maquinistas comunicarán a los gestores de tráfico o al jefe de circulación las anormalidades que observen las señales y no les hayan sido notificadas. ¿Vale? Yo le tengo que decir la señal está y si no, me llamarán para informarnos. Señales fijas fundamentales. ¿Qué horita es ahora mismo? 6:05. Paramos y hacemos los ejercicios. Eso damos 10 minutos, cariño. Y esto ya para la semana que viene. Pues vamos a dejarlo aquí con las señales fijas fundamentales. Vale. Que ya hemos soltado bastante rollo. Ya es bastante duro el tema. Y la semana que viene, pues seguiremos. Voy a colgar ahora un ejercicio que voy a repartir. O no sé si ahora lo repartiré o dentro de 10 minutitos. Pero nos vamos a dedicar ahora a estos ejercicios y vamos a cerrar entonces la comunicación. Vamos a hacer el ejercicio que está colgado, Lorena y Eva, de los criptogramas codificados y el ejercicio de leyes que he colgado hoy. ¿Vale? El otro que pone sesión 1, test mezclados, es de la serie de test que nos dio la psicóloga. Y si me diera tiempo a hacer algún ejercicio más, os lo colgaría. La solución del ejercicio de leyes os lo voy a colgar ya. Y así Chimo cuelga el suyo y si tenéis alguna duda vamos a dejar de grabar y vamos a cerrar la sesión. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, lo tenéis que mandar por correo electrónico o por WhatsApp y yo creo que es mucho mejor que vengáis a clase. Pero bueno, no sé si tenéis que decir algo. Vale. A las 5:33 preguntaba Ignacio si no compartías la pantalla. ¿No has compartido la pantalla en la última parte? Yo no lo he mirado. Lorena y Eva no han dicho nada. Lorena, Eva, ¿habéis podido ver la pantalla? Porque nos han puesto Eva. ¿Habéis podido ver la pantalla? Porque nos ha dicho que solamente se oía un mensaje por aquí por el chat. No sé si estará escribiendo algo. Sí, no. Lorena se ha marchado. Habíamos dicho que lo dejábamos, que íbamos a hacer los ejercicios. Y bueno, pues... Vale, pues yo voy a colgar el mío también.